Hey, ¿qué onda, chicos? Mi nombre es Ivania y vamos a ver angulitos del entrenamiento número 3 para el nivel 3 de OMEP. Bueno, el problema 1 dice, en el triángulo CAT, que es el triángulo que tenemos ahí en la imagen, tenemos que el ángulo ACT, que es este de aquí, y el ángulo ATC, que es este de acá, son iguales. Ahorita vamos a usar esa parte. También tenemos que el ángulo CAT es de 36, CAT, que es este de aquí, y que el ángulo R es un punto sobre AC, tal que biseca al ángulo ATC, entonces R, que está acá, básicamente parte a este ángulo a la mitad. Por lo tanto, vamos a nombrar esos dos ángulos iguales porque miden lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle a este alfa y a este alfa. Y ATC, es decir, divide ATC en dos ángulos iguales. ¿Cuánto vale CRT? Entonces nosotros queremos encontrar CRT, este de aquí. ¿Cuánto vale este? Ahora, regresemos a la primera parte que nos dice. Nos dice que ACT es igual a ATC. Y nosotros sabemos que como nombramos nuestro angulito, sabemos que ATC mide 2 alfa. Entonces, ¿cuánto mide ACT? También va a medir 2 alfa. Ahora sí, nosotros sabemos que en un triángulo, cuando sumas todos los ángulos de un triángulo, siempre te van a dar 180. Entonces, si nos fijamos en el triángulo ACT, podemos sumar todos los ángulos y nos tienen que dar 180. En este caso sería el ángulo CAT, que es básicamente el de A, que mide 36, más el ángulo ACT, que es el de C, que mide 2 alfa, más el ángulo ATC, que es básicamente el que está aquí en TEC, también mide 2 alfa. Sabemos que se va a hacer igual a 180. Entonces, podemos juntar 36 más 4 alfa es igual a 180. Por lo tanto, 4 alfa es igual a 144. Por lo tanto, alfa es igual a 36. ¿Va? Entonces tenemos que alfa es igual a 36. Ok, aquí hay dos maneras en que podemos terminar. Entonces el primero es que nosotros sabemos que este angulito de aquí mide 36 por lo que sacamos, y este angulito de aquí, como mide 2 alfa, pues mide 72 por lo que sacamos. Entonces, si nos fijamos en el triángulo RCT, sabemos que estos tres angulitos, el que está en R, el que está en C y el que está en T del triángulo RCT, tienen que medir juntos 180. Entonces, podemos restarle a 180 el 36, el 72, para poder encontrar cuánto mide este ángulo, y nos vamos a dar cuenta que este ángulo también mide 72. El TRC, que es el que estamos buscando. Entonces de ahí pues ya terminamos. Ahora, la otra manera es agarrando, en vez de agarrar el triángulo RCT, nos enfocamos en el triángulo ART. Entonces, si nos enfocamos en el triángulo ART, también sabemos que este angulito de aquí, este de aquí, vale 36 también. Entonces, si agarramos el triángulo ART, sabemos que el angulito ART, que es este de aquí, va a valer más 36, que este es el del RAT y este es el del ATR, va a medir 180. Entonces pasamos los 36 restando y tenemos que el ángulo ART va a ser igual a 108. De ahí nos fijamos que como ARC es una línea recta, sabemos que el ángulo ARC va a medir 180. Entonces a 180 le restamos 108 y nos va a dar que el ángulo CRT va a valer 72 también. Ahora, hay otra propiedad que nos dice que la suma de dos ángulos internos de un triángulo nos va a dar el ángulo externo de un triángulo.
Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el A y en el T, la propiedad del triángulo nos dice que esta más este nos va a dar igual al ángulo que buscamos. Entonces ya sabemos que este vale 36 y este vale 36. Este va a medir 36 más 36. Por lo tanto, el ángulo va a medir 72. Ok, ahora vamos con el problema 2. El problema 2 nos dice que en el triángulo ABC, entonces vamos a dibujar un triángulo. Como no nos especifica cómo es, podemos dibujarlo como... No podemos asegurar nada del triángulo, ¿no? Entonces nada más dibujas un triángulo ABC. Este es un triángulo ABC que cumple que el ángulo ABC más el BAC es 110. Entonces ABC, que es este aquí, y BAC, que es este acá, miden 110, ¿no? Entonces, ahorita se lo vamos a dejar, ahorita lo usamos. Y D es un punto sobre el lado AB, o sea, D está sobre este lado, tal que CD es igual a CB. Eso implica que si nosotros agarramos este lado, hiciéramos CD, digamos por aquí, tal que este punto es CD, entonces este lado va a ser igual a este lado, ¿sí? Porque es lo que nos dice aquí, CD es igual a CB, y el ángulo DSA, que es este de acá, va a medir 10 grados, 10 grados. Y nosotros queremos saber BAC, que el BAC es este de acá, este es el que nosotros queremos encontrar. Entonces, supongamos, vamos a llamarlo alfa, y nosotros queremos encontrar cuánto vale ese alfa. ¿Ok? Primero hay que acordarnos que hay una propiedad que nos dice que cuando tenemos un triángulo isósceles, tal que este lado es igual a este lado, entonces sus ángulos van a ser iguales. Los ángulos que corresponden a los lados, ¿no? Los opuestos a los lados que son iguales. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en esta figura, vamos a tener que este aquí, no importa cómo se llama, vamos a ponerle beta, porque no sabemos cuánto mide. Este se va a llamar beta, ¿sí? Ok, ahora sí vamos a acordarnos de lo que nos había dicho el problema, ¿no? ABC más BAC es igual a 110. Entonces, el ABC, que es este de aquí, es el que nosotros sabemos que mide, o nosotros lo nombramos beta. Entonces vamos a decir beta más BAC, que nosotros sabemos que es este de acá, que nosotros lo nombramos alfa, va a ser igual a 110 grados, que es lo que básicamente nos dice el problema, ¿no? Y ahora vamos a darnos cuenta que, ¿se acuerdan la propiedad que usamos en el problema pasado? Que nos decía que si tienes un triángulo y tienes que uno de los lados se extiende, o sea, básicamente este de aquí es una línea recta, y nosotros podemos decir que este ángulo, digamos alfa, más este ángulo, digamos beta, va a ser igual a este angulito que es el externo, que es el alfa más beta. Entonces, beta. Entonces, si nos fijamos en el triángulo CDA, nos damos cuenta que este que es alfa más este que 10 tiene que ser igual a este que es beta. Entonces, vamos a anotarlo. Tenemos alfa más 10 es igual a beta. Ahora, nosotros podemos sustituir este alfa más 10, que sabemos que es igual a beta, en este beta de aquí, ¿sí? Entonces, si lo sustituimos, nos va a quedar alfa más 10 más alfa, este alfa de aquí, va a ser igual a 110, que es este 110 de acá, ¿sí? Entonces, sí, ahí ya podemos despejar alfa, y tenemos que 2 alfa más 10 va a ser igual a 110, por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 110 menos 10, que son 100, por lo tanto, alfa va a ser igual a 50. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo BAC? Que el ángulo BAC yo le nombré más bien alfa, va a medir 50.
Ok, vamos con el problema 3. El problema 3 nos dice cuánto vale la suma de los ángulos unidos. Entonces, cuánto vale este ángulo, que es 1, más este ángulo, que es 2. Primero lo que hay que acordarnos es que cuando tienes una línea recta y tienes una línea donde sea, la suma de esos dos ángulos dentro de la línea recta o de cualesquiera ángulos que están sobre una línea recta, digamos alfa y beta, siempre van a medir 180, porque es media circunferencia y una circunferencia mide 360, entonces media circunferencia va a medir 180, que es precisamente una línea. Si tuvieras otra línea por acá y en vez de llamarse alfa hubiera otros 3 ángulos, no sé, alfa y teta, entonces alfa más teta más beta sería igual a 180. El punto es que la suma de todos siempre te va a dar 180, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así, alfa más teta más beta. Entonces, si nos fijamos en la figura, bueno, primero vamos a nombrarla. Este va a llamar A, este va a llamar B y este va a llamar C. Si este mide 1, bueno, tenemos el ángulo que mide 1, entonces el ángulo complementario que complementa la línea va a ser de 180 menos 1. ¿Sí? Por esta propiedad de acá. Y lo mismo sucede con el otro lado, solo que en vez de tener que le restas 1, este va a ser 180 menos 2, porque complementa o termina la línea. Ahora, si nos fijamos en el triángulo ABC, que es este de aquí, si se fijan, ahí nos dice, esta de aquí, tiene un pequeño cuadradito, entonces eso nos dice que este es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Y nosotros sabemos que en cualquier triángulo la suma de los 3 ángulos van a medir 90, entonces van a medir 180. Entonces podemos sumarlos y guardarlos a 180. Entonces tenemos que el ángulo en A, que es de 90, más el ángulo en B, que es de 180 menos 2, más el ángulo en C, que es 180 menos 1, va a ser igual a 180, porque es lo que suman los 3 ángulos. Entonces de ahí ya podemos despejar y tenemos, si pasamos el 1 y el 2 pasamos el 1 y el 2 al otro lado del igual y el 180 lo pasamos restando, nos va a quedar 90 más 180, que es más este de aquí, menos el 180, que es este de acá, va a ser igual, como se está restando, se va a pasar sumando a 2, más este de aquí, que como se está restando, se va a pasar también sumando, más 1. Y justamente esto de aquí es lo que nos están pidiendo. Entonces nada más ocupamos calcular cuánto mide esto de acá. Y si hacemos la cuenta, nos damos cuenta que en 180 menos 180 nos da 0. Entonces 90 más 180 es 270. Entonces, ¿cuánto mide la suma de los ángulos en 1 más 2 en este dibujo? 270. El problema 4 es exactamente igual al problema 2. Entonces se soluciona de la misma manera. Ok, ahora vamos con el problema 5. El problema 5 nos dice encuentra cuánto vale X en la siguiente figura. Entonces, primero lo que vamos a acordarnos es la propiedad que usamos en todos los problemas pasados, que es que si tienes una línea recta y tienes una línea que cruza por ahí, la suma de cualesquiera dos ángulos que estén por ahí va a ser de 180. En una línea recta la suma de los ángulos siempre va a ser de 180. Entonces, si nos fijamos en este angulito de aquí, nos damos cuenta que si este mide 140, ¿cuánto nos falta para completar la línea recta y que sumen 180 estos dos? Pues nos faltan 40. Ahora vamos acá. Este angulito de aquí, este angulito acá más bien, mide 140 y queremos sabemos que esta es una línea recta, al igual que esta de acá. Entonces, ¿cuánto nos falta para completar los 180 de la línea recta? 40. Ahora, si nosotros expandemos esta línea que choca aquí, podemos determinar cuánto vale este ángulo, porque sabemos que la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo va a medir 180. Entonces, si este mide 40, este mide 40, ¿cuánto nos falta para que complete los 180? Este tiene que medir 100, porque 180 menos 40 vale 100, que es este ángulo de aquí.
Ahora, si hacemos exactamente lo mismo con el de acá, sabemos que esta es una línea recta, entonces si este mide 140, ¿cuánto nos falta para que complete y termine los 180? Nos faltan 40. Ahora, de aquí lo podemos terminar igual de dos maneras. El primero es, siguiendo esta propiedad, sabemos que este angulito de aquí, como esta es una línea recta, para completar los 180 a este le falta 80. Entonces, si este 40 más 80 más X son 180, porque este y este es un triángulo completo, perdón, este de acá. Entonces, pues despejamos y tenemos que X vale 60. La otra manera en que lo podríamos solucionar sin sacar este ángulo de 80, podemos decir que, acordándonos de la otra propiedad que también vimos, en la cual si tienes un triángulo y tienes una línea externa, o sea, se alarga uno de los lados y esta es una línea, si este mide alfa y este mide beta, entonces te va a medir alfa más beta. Pues lo vemos acá. Tenemos que este mide 40, este mide X y sumados nos va a dar el ángulo externo, que en este caso mide 100. Entonces 40 más X mide 100, por lo tanto X va a medir 60 para completar ese 100. Entonces, ¿cuánto vale X en la siguiente figura? 60. Ok, ahora vamos con el problema 6. El problema 6 nos dice si el ángulo A mide 20, que el ángulo A es este de aquí, el que está en la letra A, y el ángulo AFG, que es este de aquí, mide exactamente lo mismo que el AGF, que es este de acá. Entonces vamos a nombrar las letras nada más para nombrarlas igual y decir, miren, estos dos ángulos son iguales. ¿Cuánto vale B más D? B más D es este, B más este, es lo que nos piden, ¿no? Entonces, pues primero podemos determinar cuánto vale alfa. Porque tenemos que, si nos fijamos en el triángulo AGF, tenemos que los tres ángulos tienen que medir 180. Entonces tenemos 20 más alfa va a ser igual a 180. Entonces tenemos que 2 alfa va a ser igual a 160. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 80. ¿Sí? Ahora, nosotros sabiendo que alfa es igual a 80, podemos terminar de dos maneras. Primero es, ¿se acuerdan de la propiedad que habíamos dicho? Que si tienes un triángulo y tienes una línea exterior, entonces este ángulo de aquí va a ser igual a estos dos de acá. Pues la podemos usar acá también. Tenemos que la suma de estos dos va a ser igual al ángulo externo básicamente del ángulo que nos falta, ¿no? Entonces en este caso sería este. Y nosotros sabemos que ese vale 80. Entonces, ¿cuánto suman en términos ya como más específicos? Sería alfa es igual al ángulo B más el ángulo D. Entonces, 80, porque nosotros sabemos que 80 es igual a alfa, el ángulo B más el ángulo D. Y ahí ya podemos terminar. La otra manera que podríamos terminar es sabiendo que el alfa va a ser igual a 80. Entonces, si completamos este de aquí por la otra propiedad de tenemos una línea, tenemos esto, alfa, beta, entonces alfa más beta va a ser igual a 180 porque es una sola línea. Pues sabemos que el ángulo BFD va a ser igual a 100 para completarlo. Entonces, si nos fijamos en el triángulo BFD, tenemos que la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180. Entonces, tenemos que el ángulo B más el ángulo D más el ángulo en F, que el ángulo en F nosotros sabemos que vale 100, va a ser igual a 180. Entonces, el ángulo en B más el ángulo en D va a ser igual a 180 menos 100, que son 80. Y por ahí también podríamos terminar. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo B más el ángulo D? 80. Ok, el último problema es el 7 y dice, si el segmento AB es perpendicular a C, ¿cuánto vale el segmento X?
Primero hay que aclarar que cuando te dice que un segmento es perpendicular al otro, implica que si trazas un segmento y luego otro, estos van a formar un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, cuando nos dice que el segmento AB es perpendicular a CD, eso implica que si nosotros extendemos AB hasta que choque en CD, pongámosle este punto P, este ángulo, el BPD o el APD, que es el mismo, van a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, otra propiedad útil que nos va a servir para este problema es el opuesto por el vértice. Básicamente, si tienes cualesquiera dos líneas y se cruzan, estas son líneas rectas, cabe aclarar, entonces este ángulo X, por ejemplo, X fuera 20, entonces este ángulo, el opuesto por el vértice, también va a valer 20 o también va a valer X. ¿Cómo lo demostramos? Pues podemos decir, miren, este vale X. Entonces, este de aquí, por la propiedad, ¿se acuerdan la que habíamos discutido anteriormente? Que tienes dos ángulos en una línea recta, entonces la suma de este más este va a medir 180. Entonces, acá tenemos que la única opción para que X y este de acá mida 180 es que este hace 180 menos X. Pero si nos fijamos ahora en esta otra línea, que también es una línea recta, y si este ángulo mide 180x, la única opción de que de lo que puede medir el otro ángulo para que sumados den 180 es que este mide x, así 180 menos x más x, 180. Entonces, los opuestos por el vértice siempre van a medir lo mismo, al igual que si ese mide 180 por el x, entonces este de acá también va a medir 180 menos x. Ahora, si nos enfocamos en la imagen, si este ángulo de aquí mide x, por opuestos por el vértice con esta línea, la línea P, y esta de acá, que nos da el problema, si este ángulo mide x, entonces este de acá también va a medir x. Y de ahí ya podemos despejar para saber cuánto vale x, porque nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre va a medir 180. Entonces, si nos enfocamos en el triángulo BPD, sabemos que el ángulo en B, que vale x más x, o sea 2x, este y esta, más el 90 del ángulo P, más el 26 del ángulo D, va a medir 180. Entonces, si pasamos el 90 y el 26 para el otro lado, nos queda que 2x va a ser igual a 64. Y por último, x va a ser igual a 64 entre 2, que son 32. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 32.